Hola niños, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar acerca del sustantivo, sus clases de sustantivos, género y número. Empecemos. El sustantivo. El sustantivo o nombre es la palabra que designa o nombra personas, animales, cosas, lugares, etc. Clases de sustantivos. Tenemos el sustantivo común, que es el sustantivo que nombra cualquier persona, animal, cosa, lugar, etc. Debemos recordar que se escribe con letra inicial minúscula. Por ejemplo, niña, jirafa, cuaderno, paisaje y muchos otros ejemplos más. Aquí observemos niña con minúscula, jirafa igual con J minúscula, igual que cuaderno y paisaje. Ahora veamos el sustantivo propio. Es el sustantivo que sirve para nombrar en forma específica a una persona, animal, lugar, etc. Recordemos igualmente que se escribe con letra inicial mayúscula. Ejemplos: Jesús, Garfield, Machu Picchu, una de las maravillas del mundo. Y observemos Jesús mayúscula, Garfield y Machu Picchu igual. Sustantivos concretos. Son los sustantivos que se pueden percibir con los sentidos. Los podemos percibir en la realidad o en la imaginación. Ejemplo: árbol. Tú lo puedes ver, puedes tocar. Elefante, igualmente. Son percibidos por nuestros sentidos al verlos, tocarlos. Fresa. Puedes oler. Puedes saborear. Igualmente, helado. Todos ellos son sustantivos concretos. Puedes dar algunos ejemplos tú al observar, al tocar, al olfatear. Y por ejemplo, podrías decir un gato. Cualquier animalito que tú observes es un sustantivo concreto, porque lo estás viendo, puedes tocarlo. Igualmente las cosas que tenemos en la casa o en la escuela que podemos tocar, ver, oler. Continuamos. Veamos aquí los sustantivos abstractos, que son los sustantivos que no pueden percibirse por los sentidos. En cambio, pueden indicar cualidades, ideas, valores, sentimientos, etc. Como por ejemplo la generosidad, el llanto, enojo. Otros sustantivos abstractos son el amor, la justicia, paz, belleza, alegría, veracidad, felicidad, soledad, amistad y muchos sustantivos abstractos que ya ustedes verán. Ahora vemos sustantivo individual, que son los sustantivos que en singular indican un solo elemento. Por ejemplo, piedra, abeja, perro, árbol. Ahora vamos a ver sus colectivos. Y aquí vemos los sustantivos colectivos, que son los sustantivos que estando en singular nombra un conjunto de elementos. Por ejemplo, en el sustantivo
individual habíamos dicho piedra. Su colectivo es pedregal. Abeja. El colectivo viene a ser enjambre. Perro. Habíamos dicho en el individual, su colectivo sería jauría. Ahí está el conjunto de perro. Y árbol viene a ser su colectivo bosque. También tenemos otros ejemplos de sustantivos colectivos, como por ejemplo, isla, su colectivo archipiélago, cantante, coro. Alimento, su colectivo sería despensa. Cerdo, piara. Maestro, su colectivo sería magisterio. Eslabón, su colectivo cadena, y muchos sustantivos colectivos más que luego veremos. Ahora estamos con los sustantivos contables, que son los sustantivos que pueden numerarse. Por ejemplo, manzana. Yo puedo enumerar y decir 3 manzanas. Luego, mesa. Podemos contar también las mesas. Y contar el número de amigos que tenemos. Luego viene sustantivos no contables. Son los sustantivos que no se pueden numerar, pero sí medir. Por ejemplo, agua, azúcar. Otro ejemplo podría ser arena. En estos últimos casos, no se puede decir 2 azúcares, pero sí 1 kilo de azúcar, también 5 kilos de arena o 10 kilos de arena. Aquí en el agua sería 1 litro de agua o 5 litros de agua. Estamos midiendo. Otros ejemplos de sustantivos no contables sería nieve, leche, harina, sangre y algunos otros sustantivos que ya veremos. Veamos los sustantivos primitivos, que son los sustantivos que no derivan de ninguna palabra. Por ejemplo, rosa, pan, fruta, zapato. Estos sustantivos son primitivos, no derivan de ninguna otra palabra. Pero veamos ahora los sustantivos derivados. Y aquí están los sustantivos derivados, que son los sustantivos que derivan de otras palabras. Por ejemplo, si habíamos dicho en el primitivo rosa, su derivado sería rosal o rosita. Habíamos dicho pan, el derivado sería panadero, pancito. Fruta, su derivado acá vemos la frutería o también podría ser frutero. Zapato, que vimos en el primitivo, derivado sería zapatería, zapatito, zapatero. Y así podemos decir muchos otros sustantivos derivados. A ver, ejemplos. El sustantivo derivado de casa sería caserío, casota, casita. El sustantivo derivado de perro sería perrera, perrito, perrote. Y así muchos más podríamos poner por ejemplos. Continuamos. Sustantivos patronímicos. Son los sustantivos que derivan de los nombres de las personas. Por ejemplo, el patronímico Martínez deriva de Martín. Y encontremos aquí a Luis Martínez. El patronímico Hernández deriva del nombre Hernán. Encontramos acá a Frida Hernández, patronímico Hernández. Por último, Fernández, que es su patronímico y que deriva del nombre Fernando.
y encontramos a Marcos Fernández. Otros ejemplos de patronímicos serían Rodríguez, que proviene del nombre Rodrigo, Jiménez, que proviene del nombre Jimeno, Enríquez, de Enrique, González, de Gonzalo, y muchos más que podemos encontrar. Sustantivos gentilicios son los sustantivos que derivan de un país, ciudad. Por ejemplo, Argentina, su gentilicio sería argentino. De Lima, su gentilicio sería limeño o limeña. De Perú, su gentilicio sería peruana o peruano. Otros sustantivos gentilicios podrían ser asiático, europeo, africano, que son de los continentes. De países, por ejemplo, chileno, boliviano, ecuatoriano, colombiano, venezolano, etc. Continuamos. Veamos los sustantivos compuestos. Se forman por dos palabras. Ejemplo, sacacorchos, corta uñas, girasol, paraguas. Ahora, otros ejemplos de sustantivos compuestos. Tenemos mapamundi, abrelatas, pasatiempo, aeroplano, cortavidrio, anteojos, cuentagotas, guardameta y muchos más. Sustantivo despectivo. Nombran al sujeto expresando el rechazo, desprecio o baja categoría que tiene. Por ejemplo, carcacha se le dice a auto. Entonces, carcacha es el despectivo. Luego, cajucha a caja. Despectivo, cajucha. Libraco a libro. Ominicaco a hombre. Otros ejemplos de sustantivos despectivos serían mozalbete, de mozo, gentuza, artistucha, camisucha, maquinucha, aparatejo, al aparato, animalejo, animalaco, de animal, pajarraco, el despectivo de pájaro, papelajo o puede ser al despectivo de papel y perrete o también perrucho al despectivo de perro. Continuamos. Veamos el género gramatical. El género gramatical puede ser masculino y femenino. Por ejemplo, niño masculino y niña femenino. Por lo general, el género femenino de los sustantivos se forma cambiando la O por A. Por ejemplo, mozo, moza, gato, gata, perro, perra, ganso, gansa, etc. Ahora veamos reglas para formar el femenino. Hay sustantivos que solo son masculinos y otros que son femeninos. Por ejemplo, el lápiz solo es masculino. La mesa solo es femenino. Hay sustantivos que se escriben igual para el femenino como para el masculino. Por ejemplo, el policía y la policía. Policía, policía, igual. Solamente ponemos ahí el artículo el y el artículo la para diferenciarlos.
Algunas veces formamos el femenino utilizando las terminaciones esa, isa, ina, tris. Por ejemplo, príncipe, princesa, poeta, poetisa, héroe, heroína, actor, actriz. Y por último, hay algunos sustantivos que al formar su femenino cambian totalmente. Por ejemplo, toro, vaca, caballo, yegua y muchos más. El número del sustantivo. El número de los sustantivos pueden ser singular y plural. Los sustantivos en singular nombran a una sola persona, animal o cosa. Por ejemplo, gato, lápiz, reloj. Y los sustantivos en plural nombran a muchas personas, animales o cosas. Por ejemplo, gatos, lápices, relojes. Reglas para formar el plural. Cuando la palabra termina en consonante, añado es para formar el plural. Por ejemplo, botón, le agrego es y sale botones. Cuando la palabra termina en z, cambia la z por c y añado es para formar el plural. Por ejemplo, cruz, cruces. Se le agrega la es, pero primero la z cambiamos por c. Si la palabra termina en s, para formar el plural, antepongo los artículos los y las. Ejemplo, paraguas, los paraguas. Para las demás palabras que no siguen estas reglas para formar el plural, se añade s. Por ejemplo, fresa, fresas. Y es así como hemos llegado al final de nuestra clase de sustantivos. Ahora a realizar nuestra ficha de trabajo. Y nos vemos en una nueva aventura de aprendizaje. Gracias y hasta pronto.